se sentaban en el portal de la iglesia, los gitanos hacían tratos con los burros, no sé qué, se tenían miedo de que engañaran, que decía que engañaban, las mujeres vendían un venta ambulante, la gente guardaba las gallinas y todo eso. Miedo a la nube, esto sí que es muy importante, porque no es lo mismo una nube que la nube en León. Bien la nube, y bien la nube pues implicaba rezar a Santa Bárbara bendita, que en el cielo está escrita, pues por aquí se piensa, con papel y agua bendita y todo aquello. Los toques de las campanas de nube, que se tocaban y se hacía también una retaíla, y se decía que se tocaba tente nube, tente tú, que Dios puede más que tú. Tente nube, tente palo, que Dios puede más que el diablo. Y se decía que eso ahuyentaba las tormentas. Los acostaban en camas con colchones de lana, porque decían que eran aislantes y todo eso. Miedo a los animales. Bueno, al fuego, muy importante también, y allí arriba. Pero al fuego también, porque eso de que se decía que me vinieron a pedir para casa quemada. Se quemaban las casas y se pedían por los pueblos del contorno y la gente votaba entre hierba seca para el ganado, o se les ayudaba a comprar las vacas otra vez, si las habían perdido o lo que fuera. Pero luego había animales. Por supuesto el lobo, de eso no voy a hablar porque de eso probablemente todos sabéis, lo de correr el lobo y todo lo que significaba aquello, de ver a los pastores que llegaban, les había salido el lobo al rebaño y venían con una oveja al hombro, un cordero, por mi pueblo se dice ajarallado, un cuello. Pero a otras cosas, al milano. El milano era un animal y había también una cancioncilla que decía: Pepe, repepe, pastor de los pollos, vino al milano, comióselos todos. Pepe lloraba, el milano cantaba y Pepe decía: así reventadas. El milano, porque se llevaba la gallina y los pollos. El cuervo, yo voy a de pequeña decir que cuando andaban cuervos por ahí que sacaban carne, y yo decía: ¿qué es aquello de sacar carne? Hasta que entendí que era una metáfora, que presagiaba la muerte de un vecino del pueblo, cuando andaban los cuervos revoloteando. La cabrayonca, yo no sé si por aquí sabéis lo que es. Aquí se dice cabra loca, pero el nombre original es la cabrayonca, es la coruja. La coruja que cantaba por la noche, canta solo por la noche y tiene un sonido misterioso y que produce terror. Y además se nos decía a los niños que la coruja decía: tráemelo para acá, tráemelo para acá. Y eso no podía. Las culebras y los sapos, se decía que los sapos meaban a los ojos de las personas, la culebra que se nos atroscaba en el cuello, la salamanquesa, que realmente no es un animal venenoso, pero se asoció por una deformación de la palabra con Salamanca, porque en Salamanca había estudios de nigromancia, entonces se asoció con el gentilicio de Salamanca y pasó a identificarse a salamanquesa como un animal peligroso y venenoso, aunque no lo sea. El miedo a la oscuridad, por supuesto, el miedo al demonio. Por allí se decía, cuando había mucho viento en las noches de invierno que llovía fuerte, el mastio, se decía que andaba el diablo suelto por la calle. Entonces a los ojos de un niño, que anda el diablo suelto por la calle, imaginad lo que supone. Miedo a todo lo desconocido. Por nuestra zona, por mi pueblo, que se llama Paladín, pasaban los camiones de las minas de la Valdesa Mario, y yo recuerdo que teníamos un terror absoluto los niños aquellos camiones. No a que nos atropellaran, era la idea de que nos podían meter dentro, llevarnos, no lo sé. Bueno, y creo que lo dejo aquí, porque podría hablar de los castigos también, que es un... Pero ya no estoy en 2 minutos. Vale. Bueno, pues simplemente, éramos niños de buen conforme, éramos niños obedientes, la ley que regía era la del sí, señor, y el mande usted. No sé si aquí se decía. Cuando iban a un sitio decíamos: tráeme los perdones, y decía: sí, que voy a traer el sí, señor, y el mande usted. Pero bueno, en general era más amagar y no dar, porque eran expresiones, y realmente yo nunca viví un maltrato ni físico de mis padres, pero os digo alguna cosa, que esto va a aparecer en el próximo libro que voy a escribir sobre Mañas, el cual eran nombres. Decía: te voy a andar con el cuerpo. Te voy a andar con el cuerpo. ¿Con qué parte del cuerpo? Mandangas, ñangas, darnos sopapos, darnos soplamocos o sonamocos, dar para el pelo, calentar el culo, medir el lomo, zurrar la badana, cruzar la cara, ponerla de revés. Eso sería lo más normal. ¿Y qué nos daban? Palitas, tulita, tulipanda, zurra, mandangas, tallo, tela, sacudir estopa, hule. Castigos en aumentativo: papirotazo, castañazos, y ostrazos, piazos.
sornalirón, torniscón, vertozón, mosquilón. Castigos animalistas, pero hacía que nos ponían la albarca, nos ponían el aparejo, nos enterraban en la corte de los gochos. Castigos musicales, cantar la 40, turrar la pandereta, la tocata, la zarabanda. Castigos comestibles, una leche, una galleta, una torta, una chuleta, sardinas de 5 rabos, poner las piedras al cuarto, dar unos nísperos, unas guindas, una panadera. ¿Y con qué nos daban candela o nos breaban? Con un pilorto, con una vara de avellana, con la fretina, que era cinto, con las zapatillas. Nos daban jarabe de palo, jarabe de vidrio, barrascatos, muchacatos, que eran una vara de arroz, y por supuesto guantazos. Pero en realidad no nos daban, ya digo que era más a pagar. Así que éramos niños de responsabilidades, de castigos, y nos faltaba tiempo para ser niños. Pero éramos de buen conforme y yo creo que aprendimos a ser muy fuertes en la vida.